Hola, soy Jorge y mi tocayo os va a leer todo el libro, por partes, porque lee mejor que yo. El libro es Caminando, encontré las claves de la felicidad. Este libro sigue las bases de la inteligencia emocional y de las filosofías altruistas. Con este libro te muestro mi herramienta, una más de tantas que existen, que he ido construyendo a lo largo de mi vida, añadiendo experiencias personales y que son comunes. Servirá para abrirnos los ojos a una realidad no muy diferente a la que vivimos sobre la forma de disfrutar del camino mientras perseguimos la felicidad. Es un camino sin barreras, sin límites, sin apegos, sin dependencias, que recoge todo lo bueno y positivo, tomándote una vida con humor, con alegría y disfrutándola en su máximo esplendor. Te propone abrir un poco más la mente y el corazón para llenarte de emociones positivas en vez de centrar tu foco de atención en vaciarte de las negativas. Es decir, tiene un enfoque de expansión de la conciencia. El resumen de este libro se basa en lo siguiente. No hay nada mejor como ser libre y feliz a tu manera, deshacerse de ataduras, apegos, miedos, pensamientos que nos limitan. ¿Para qué perder nuestro maravilloso tiempo en sensaciones o emociones negativas? Cada minuto que le dedicas a ello, lo estás descontando a vivir, a disfrutar, a tu bienestar, a conseguir la armonía con el todo. ¿Por qué no dejamos de obstaculizarnos a nosotros mismos y empezamos a disfrutar de la vida y del momento, dando valor a todas las pequeñas cosas, aceptando y agradeciendo siempre? Vive y deja vivir. O desde un punto de vista tántrico, ama y deja amarte. El tiempo es oro, dicen que la vida son 4 días. Pero ¿cuánto es de cierto para ti? ¿Qué harías para disfrutar de la vida si de verdad te quedarán 4 días? No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. El tiempo es oro. Disfrutar de la vida y del momento presente se refiere al aquí y el ahora, sin depender de lo pasado ni preocuparse por el futuro. El pasado solo sirve para mirar las cosas que dejas aparcadas en el margen, y tenerlas en cuenta para no cometer los mismos errores en el futuro. Ocúpate de ti y del momento presente, y no te preocupes de lo demás. Deja en manos del universo. O puedes seguir la frase siguiente. El tiempo deja a cada cual en su lugar, aunque no la veo plausible del todo. Hay más cosas con un valor más grande que el oro, pero sea la materia que sea, el tiempo de cada uno está por encima. Me parece mejor que creas que haya más vidas que esta. Pensando así, te tomarás esta vida con mayor tranquilidad y disfrutarás de una salud más favorable. Pero aún así, aprovecha esta vida al máximo. No sabes con seguridad si es la única. Saber aprovechar las oportunidades es importante, pero lo que te hace crear más oportunidades es ponerte metas e ir a por ellas, además de sacar partido a cada momento que el tiempo es oro te ofrece la vida, y actuando en pro de la eficiencia. Por ejemplo, me dedicaba a demasiadas cosas y la vida me paró a finales del 2013, rompiéndome una pierna, en un deporte de contacto como es el fútbol. Aprovechándome de la situación, dediqué el tiempo que tenía para otras cosas y que no podía hacer por la lesión, a escribir este libro que tenía pendiente desde hacía bastantes años atrás, al igual que continuar con los otros que tengo empezados. Si tu tiempo es tan valioso, el de los demás también, respétalo, por favor. Ruego a toda la gente que vaya a quedar con alguien que se apunte las cosas en una agenda. Los móviles vienen con esta y tiene avisos de alarma. El cerebro es muy capaz, pero es imperfecto, y entran demasiadas variables como para poder recordarlo todo. ¿Por qué la gente se despreocupa? Por favor, ¿por qué? ¿Y por qué no se dan explicaciones y se pide disculpas aunque haya pasado tiempo? Entiendo que en ese momento no se haya podido, que haya surgido un imprevisto, que hayan tenido problemas para avisar, que la memoria, como la de todos, no es perfecta, aunque muchos dicen que sí se acuerdan, pero en realidad, cuando llega el momento, no, pero siempre hay un momento para avisar. Aún no ha habido nadie que su excusa haya sido por muerte, en mi caso, y los pocos que han sido por una urgencia han avisado, me incluyó cuando personalmente fui de urgencias. En este apartado me refiero a aquellos que saben que pueden hacer daño y pueden evitar quedar mal, independientemente de que a cada uno que nos afecta trabajaremos nuestro ego dolido. Repito que las disculpas no son suficientes, sino que no vuelva a suceder. Pongo un ejemplo de ser el que hizo el daño, sin ser culpable de ello, por dejar plantadas a 3 personas. Unas personas me preguntaron si podía arbitrar un partido de fútbol de infantiles a las 8 de la mañana. Era un trabajo de 1 hora.
Dije que sí, solo con la condición de si me pagaban, ya que tenía razones para no ir y al hacerme falta el dinero, no podía decir que no. El partido coincidía con el día de mi cumpleaños, que lo celebraba la noche anterior. Después del partido tenía que dar 3 masajes y luego tenía la comida de celebración con mi familia. Así que anulé la cena y la fiesta de la noche anterior al partido. Después del madrugón, me hicieron arbitrar 3 partidos, bajo la lluvia, pasando frío y aguantando los insultos de los niños y de sus padres que no paraban de buscar conflicto innecesario. Y yo estaba sin poder avisar a mis pacientes que eran amigos míos. Cuando terminé el trabajo, me dijeron, el tiempo es oro, que nunca dijeron que me iban a pagar, qué pena por ellos, porque tenía testigos y pude meterles en un marrón, por la vía legal y por la ilegal, pero me fui dolido y con una ansiedad tremenda por perder dinero, por haber pasado una situación tan mala durante el partido, y por haber dejado plantadas a 3 personas. Y aún así, hice lo imposible por avisar a mis pacientes y disculparme. Una vez que conseguí hablar con ellos, que era lo que más me importaba, me tranquilicé, porque lo demás, ya lo dejé en manos del universo, evitando etiquetas. Has de saber organizarte, y gestionar tu tiempo. Considero que soy experto en ello, ya que estoy metido en muchas cosas. El estrés no se apodera de mí, simplemente por 3 razones. Me organizo muy bien, gestiono mi tiempo y dejo fluir, aceptando y dejando en manos del universo que lo que tenga que ser será. Para mí, el tiempo es más válido que el oro. No sé de qué manera expresar el malestar que me provocaba que me hicieran perder la mañana o la tarde. No me importaba tener que mover montañas si con ello conseguía ayudar a alguien, pero si luego no aparecían, el dinero que perdía era lo de menos. No hay forma de pagar ese daño, ni con el mismo oro, pero hay soluciones. Yo, sí que doy la oportunidad a aquellos que se disculpan y rectifican de forma creativa, lo que se ha causado. Así que si dejas tirado a alguien, pide disculpas aunque sea tarde. Nunca está de más, aunque no es suficiente. Repito, con no volverlo a hacer, sí es algo más que suficiente. En mi caso, luego voy con exceso de ansiedad para poder recuperar las horas perdidas. Porque si las hubiera aprovechado para ayudar a los demás me hubiera sentido genial. Opino que, no valorar el tiempo de los demás, es una de las más grandes faltas de respeto. Tengo un gran nivel de paciencia y tolerancia, y en muy raras ocasiones desborda. Y a cualquiera, esto, le satura del todo porque se te quitan las ganas de todo cada vez que alguien hace esto. Es como si te absorbieran la energía a distancia. A veces, las ganas de llorar que te dan, no sabes si es por la rabia, por el dolor que provocan por dentro, porque te hace quedar mal con los que has tenido que mover para poder quedar con el que te ha dejado tirado. Pero redúcelo al mínimo, porque lo que estaba en tu mano, está bien hecho. En mi caso, he perdido horas de trabajo, horas de proyecto y barra o horas de investigación para poder tratar a personas que no se han preocupado por mi tiempo ni en pedir disculpas. Algunas veces, después de hacer llamadas o mandar mensajes y no recibir respuesta, con el tiempo te puedes encontrar a algunas de esas personas, y al preguntarle qué pasó aquel día, responde. Estaba jugando a la videoconsola y se me pasó, o estaba en el sofá y ya no me apetecía, pero hombre, no fue para tanto. Bueno, pues nada. Siento que sea ese camino el que el tiempo es oro lleven y que atraigan para sí esas mismas cosas. Pongo otro ejemplo en donde culpar a otros de mi malestar, provocó consecuencias en mí y solo en mí, hasta que profundicé en la aceptación y cambié mi foco de atención, ya no me vuelve a pasar. Me pasó durante 3 semanas seguidas. La primera semana fueron 6 personas las que me dejaron tirado y perdí dinero, siendo lo de menos, aunque necesité tenerlo. La segunda semana 3. Y la tercera otras 6. Plasmé mi descarga por escrito suplicando a la gente que valoren el tiempo de los demás porque hace daño, más o menos lo mismo que hay en estas líneas, y la hice pública en una red social a la mañana siguiente de la última plantada, igual que una falla, finalmente quemado. Por la tarde se me partió el tendón de Aquiles en un simple giro de dirección. ¿Casualidad? ¿O karma, por mi rabia y dolor proyectados? A esto le empalmo otra anécdota. Cuando me operaron la rotura completa del tendón de Aquiles, la pierna se me quedó como un palillo de delgada, perdí toda la masa muscular y la tonificación, y la otra, que ya estaba musculada de normal, se incrementó al trabajarla después de la operación. El día de mi revisión anual postoperatorio me dijo el traumatólogo, que sepas que esta pierna nunca se te quedará igual que la buena. Al día siguiente aparecí en la misma consulta diciéndole, doctor, encontré la solución. Se descojonaba, y no porque me partieran la pierna buena en un partido de fútbol, nunca mejor dicho. ¿Cómo no va a ser un deporte de riesgo o de contacto?
Al entrar en la sala de espera de radiografías, salió la enfermera diciendo, ¿alguien para rayos? Y levantando el dedo, temblando como si me estuviera electrocutando, dije, yo, sí, 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 como si yo fuera un pararrayos. Me salió del alma, sin pensar, y todo el mundo se reía en la sala. Me dijeron que eso hizo mucho bien en aquel momento, señalando a esas personas que hacen cosas graciosas en lugares públicos donde la cara de la gente es de amargura. Y añado la anécdota de las botas. En este último partido de fútbol, me ficharon los profesores de la universidad para jugar con ellos, y les dije que yo de reserva porque hacía año y medio que me partí el tendón de Aquiles izquierdo. Mientras nos cambiábamos en el vestuario, me pongo las botas de fútbol que me compré súper baratas, y digo, ¿sabéis qué? Es la segunda vez que me pongo estas botas. La primera fue cuando se me partió el tendón. Y en un momento del debut, me parten la pierna, y después de mi respiración y sugestión para reducir el dolor, digo, ¿sabéis qué? Creo que van a ser las botas. Hubo una vez que pedí el día libre que me debían en el trabajo que tenía entonces, para hacer un tratamiento gratuito a compañeros de un curso. Reservé para toda una mañana el centro de terapias de unos amigos. De 15 personas que dijeron que iban a venir, solo vino una. Dejaron de dejarme la sala del centro, y el tiempo es oro llamarme del trabajo. A mí, no me duele que me utilicen como segundo plato ni por interés. Lo que me duele es que me entregue al 100% y deje de hacer otras cosas, pero esas personas cuando dependes de ellos den prioridades a cosas que llegan a ser absurdas y las antepongan a ti. Cuando además no valoran que has dejado de hacer esas cosas importantes por ellos. Y aquí es donde demuestro que no estoy por encima de nadie porque aún mi ego se sigue sintiendo dañado en algunas ocasiones según cómo esté mi estado de ánimo, o cómo de grande sea el socavón que me han hecho en el camino sin avisar con un cartel de estamos en obras en su hora de almuerzo. Me esfuerzo por ser humilde y altruista, pero pensad, ¿es fácil serlo después de estas cosas? Muchas veces se quitan las ganas de querer ayudar a la gente, aunque sí me vienen ganas de escribir un par de libros sobre la falta de respeto, sobre la hipocresía, sobre una crisis provocada por unos y por otros, etc., pero sigo trabajándome. Esto que me pasaba, me daba recaídas que cada vez duraban menos, hasta que dejaron de afectarme. Volvía a confiar en algo, en el universo, en el karma, atrayendo a su vez, personas que valoraban estas cosas y desapareciendo los actos de las otras. Hay gente que se disculpa, pero solo un mínimo porcentaje de los que te dejan tirado. El resto solo lo deja pasar o no devuelve las llamadas o los mensajes. Si ya has zanjado una cita, no cambies los planes a última hora para ir a tomar algo con otros. Cumple con tu palabra, a ser posible, claro. Pero al menos, avisa tu ausencia. No se trata del grado de confianza, se trata de que a todos nos fastidia en mayor o menor medida, según el trabajo que ya nos hayamos hecho para que no nos afecte tanto, porque la otra persona ya tenía ese plan contigo, y puede provocar un efecto dominó si el otro depende de ti, y otro del otro. A veces no se avisa porque no es una persona importante, y otras veces es porque hay exceso de confianza, pero no dejamos de ser personas con sentimientos. Y esos actos agravan la desconfianza y perturban la pureza de la gente, consiguiendo que seamos cada vez más susceptibles e irascibles. Y luego acabas quejándote porque el otro ha actuado mal cuando le has pedido algo. El trabajo del otro es aceptar y perdonar, pero no todos lo hacen. Tenlo en cuenta. Las cosas no se olvidan, unos guardan rencor y otros nos limitamos. Por favor, sé respetuoso. No te puedes hacer una idea de lo que provoca por dentro al otro. Es un gran estrés biológico que el cuerpo llega a soportar al filo del desbordamiento. Hablaré de este tipo de estrés más adelante. El tiempo es oro actuando así, ¿de verdad se espera que la vida vaya mejor haciendo eso a la gente? Luego, a estas personas, otros les hacen algo absurdo y son los primeros en insultar a los demás. Y si luego se lo dices a quien te hace el daño, aunque sea por escrito como indico en otro apartado, y le sienta mal esa nota, no es problema tuyo, eso sí, pidiendo disculpas de antemano. Ha de saber que lo que le provocas, no tiene ni punto de comparación con lo que te provocó a ti, cambiando los papeles por ejemplo, es decir, cómo le sentaría si estuviese en tu caso. Si la intención es siempre lo que cuenta, tu intención no es hacer daño diciéndoselo. Solo es para corregir actitudes, falta de responsabilidad o falta de empatía, porque de verdad, si tienes el valor de seguir hablándole como si nada hubiera pasado, es porque le valoras en otras cosas. Así que, qué menos que ellos hagan lo mismo. Por muchas cosas que te hagan, que no te cambien, no dejes que te afecten, no te rindas nunca, deja en manos del universo y no guardes rencores.
¿Cómo pedir las cosas? Hay muchas formas de pedir las cosas, y también muchas cosas a las que pedírselas. Mucha gente cree en la buena o en la mala suerte, en la fuerza de Skywalker o en el lado oscuro, o simplemente, en las casualidades. Mi creencia es que las casualidades no existen y en la suerte no creo. Pero si creyera, solo sería en la buena, porque solo he tenido la buena en mi vida a pesar de las adversidades. Hasta que la contaminación psicológica negativa fue infectándome y yo, a su vez, me sentía cada vez más vulnerable sin darme cuenta. Ahí podía decir que tenía episodios de mala suerte. Por lo tanto, según cómo te sientas, eso atraerás. Si eres de los que creen en la suerte, ten en cuenta que estás haciendo todo lo dicho en este libro a nivel neurocientífico y a nivel energético. Me explico mejor. Si crees en la suerte, para atraer dinero, pon una manzana detrás de la puerta, ponle perejil a San Patricio, una vela a otro santo, una nuez en el azucarero, no pongas el bolso en el suelo, haz nudos a un hilo recitando: Honorato, honorato, los cojones te ato. Hasta que no encuentre lo que busco no te desato, etc. Pero ante todo, la intención es lo que cuenta y al hacer esto, estás proyectando una energía, un deseo, o mejor dicho una necesidad. Estás enviando un pensamiento al universo, y a nivel neurocientífico no voy a repetirme ahora lo que causa en nuestro cerebro. Un ejemplo de ello es cuando se le dice salud a una persona que acaba de estornudar. Estás proyectando una intención, que su salud mejore, una energía positiva. Además, estás haciendo que su cerebro interprete y visualice la salud haciendo que sea. ¿Cómo pedir las cosas mejor? Pero si haces todo eso, pero piensas en carencia de algo, la intención es contraria. Me explico. Si pones todas esas cosas para atraer dinero, pero en realidad tienes un pensamiento catastrófico por todas esas deudas y te sientes fatal. Cambia el chip. Es difícil y el esfuerzo a veces te agota, en ese momento es cuando te abandonas, hay nulidad en tu pensamiento y dejas en manos del universo, de Dios, de la inspiración divina decir necesito siempre como ultimátum, nunca decirlo pensando en la carencia. Por ejemplo, no puedo permitírmelo porque necesito dinero para ello, necesito salir de pobre o no tengo dinero para hacer aquello, da atención a la carencia de dinero. Si tienes un evento al que te gustaría ir pero no puedes, una respuesta buena sería cuando llegue el momento de hacerlo, lo aprovecharé, pero para ti, lo ideal sería necesito dinero para subsistir en esta sociedad o necesito tener el dinero necesario para vivir en abundancia y con tranquilidad, y sentir que me puedo permitir cualquier cosa, sintoniza tu pensamiento en esa frecuencia. ¿No te lo crees? Pues te lo digo de otra manera. Moldea tu cerebro para atraer lo semejante y te predispone a tener el fin deseado, teniendo especial cuidado a no decepcionarse si no llega cuando quieres. El cómo no es cosa tuya, pero haciendo eso ya te estás moviendo al estar hablando con gente que al final te va a atraer a alguien que te va a dar un buen trabajo, por ejemplo, y tu estructura mental está en una energía derrotista, rencorosa, pesimista, y en una entrevista, eso se nota y no quieren personas así. No es suficiente con sentirlo, aún hay más. Vive como si ya lo tuvieras, y al ver unas joyas, el móvil de última tecnología, el coche o la moto que siempre has querido, lo miras con detenimiento, y siente que dispones del efectivo y te lo puedes permitir, pero no te lo gastas porque no es una necesidad y además, el universo no ha actuado poniéndote señales para ponértelo en bandeja. Te muestras humilde, porque piensas invertirlo en cosas productivas, y sin arrogancia, como subiendo una ceja, agachando la otra y diciendo: puedo más que otros pero pasó, dejando caer que eres mejor y tienes más que otros. En el caso de la enfermedad, es lo mismo. Decir necesito curarme de una enfermedad es un futuro incierto y da atención a la enfermedad. Necesito la sanación, por mis hijos, para darle más fuerza y sintiendo que lo estás consiguiendo. Siéntelo de verdad aunque sea para sugestionarte. ¿Acaso crees que esa sugestión no es beneficiosa y no provoca un cambio positivo? Muchos creen que eso son palabrerías, y les digo desde mi esperanza por el bienestar social e individual, que se informen bien. Respira lenta y profundamente, relájate, dale fuerza al sentimiento sobre que estás sanando, creyendo que ya se está haciendo real, vivir como si ya estuvieras sanado /a. ¿Cómo pedir las cosas aquí y ahora? Aquí das atención a la sanación final. Prueba con un simple dolor de cabeza y verás cómo hay momentos en que el dolor se reduce. Voy a poner un ejercicio muy útil para conseguir la inspiración. 1. Antes de dormir, puedes meditar o tomarte un baño caliente, o las dos cosas. 2. ¿Tienes algo que te preocupa en la cabeza, o algo que quieres encontrar una solución? Si no quieres tener insomnio, quítatelo de la cabeza y escríbelo. Pero hazlo con todos los detalles posibles. 3.
Ponte el despertador 10 o 15 minutos antes de la hora que te sueles despertar normalmente, ya que dentro del ritmo circadiano pueden entrar los ciclos del sueño. 4. Lee varias veces lo que has escrito, hasta que ya no le encuentres más detalles que plasmar, o te entre el sueño. 5. Cuando te levantes, escribe todo lo que has soñado, con todo detalle. Tal vez te sientas como si se te encendiera una luz en la cabeza. 6. Y después, si no lo tienes fácil para conseguir la inspiración al analizarlo, tendrás que hacer un psicoanálisis del sueño o buscar a alguien experto. ¿Quieres sentir la inspiración, para poder encontrar la solución que buscabas? Te aseguro que esta forma es la mejor manera. Y se sabe ya de tiempos remotos. Ya sabemos que con la relajación, dejamos de bloquear nuestro cerebro y conseguimos que nuestras ideas vayan con más fluidez. Por esa misma razón, todos los grandes inventores o descubridores, consiguieron sus grandes inventos, o encontraron su solución, con una relajación profunda. El mejor momento es antes de dormir. Rezas, pides a universo, consultas con la almohada, y dejas que el sueño se apodere de ti. La inspiración llegará mientras estés relajado, como por ejemplo, tomándote un descanso, estés orinando, haciendo de vientre o en sueños. En esta última, se te puede presentar de muchas maneras, desde una manera simbólica, que tendrás que analizar al día siguiente, o directamente. O te puede venir ofrecida por seres de otros mundos, seres de otras dimensiones o seres iluminados que te hablan en sueños. Lo importante no es si esto es real o no, sino el mensaje. Por cierto, no cuentes los sueños. No sé por qué, pero si los cuentas no se cumplen, y seguro que tiene alguna explicación. De alguna manera, forma parte de la ley de Murphy o ley de la atracción. No te precipites a la hora de conseguir los sueños. Hasta que no suceda, es decir, hasta que no se cumpla y, como pedir las cosas se convierta en pasado, no cantes victoria, y nunca alardees después. ¿A quién pedírselas de verdad sigues con la creencia de que es importante? El ser humano es curioso, y a mí me gustaría saberlo, pero no es lo más importante. Es muy complejo, o tal vez demasiado simple para nuestra comprensión. ¿Para qué querer saber quién te lo tiene que conceder? Lo importante es el qué. Si hasta día de hoy no se ha mostrado quién, será por algo. Respetemos esa decisión. Hay personas que lo piden. Al universo, a las estrellas fugaces, a Dios, a los dioses, a la fuente, al Tao, a Buda, a los ángeles, a los santos, a la Virgen, a la inspiración divina, a la inteligencia universal, a las estrellas, al genio de la lámpara, a los sueños, al más allá, a seres de otros mundos que nos observan, a nuestros creadores de Matrix, a seres de otras dimensiones, a las cartas, a los mediums, si buscas respuestas en el cielo, en las cartas o a un oráculo, si te lo adivina, en primer lugar, entra en juego que estés conectado emocionalmente, si no, no funciona. Entonces, como lo que te dice es polisistémico, puede significar lo que para ti sea de interés. Dios está dentro de nosotros siendo un tipo de vibración energética hacia el amor incondicional, y cuanto más grande sea ese tipo de amor, más cerca estamos de ser como Él, coincidiendo la ciencia con las filosofías espirituales, pero según la neurociencia, se encuentra en el lóbulo temporal derecho. Ya te he revelado el secreto como cuando nos dijeron que los Reyes Magos son los padres. Como no podemos asegurar las cosas al 100%, no negaremos ninguna de las opciones. Porque si desarrolláramos la parte científica y la parte espiritual, si llegáramos a descifrar todo el código, habría un alto porcentaje de que las dos se unan al final del camino y descubramos que jamás debieron estar separadas. Formas de pedir es un proceso de comunicación. Interiorizar y exteriorizar la intención. Puedes hacerlo de las siguientes maneras muy comunes. Pensando, rezando, orando hablando, con mantras, consultando con la almohada, pidiéndolo a las piedras muros, pidiéndolo a la luz de una vela, pidiéndolo en un altar. ¿Cómo pedir las cosas repitiendo los pensamientos? Pero hazlo. Pide y se te dará. Pidiéndolo e imaginándolo estás creando mayores posibilidades de que suceda lo que necesitas. Digo necesitar, porque las necesidades tienen una emoción más fuerte que el querer. La imaginación es el proceso que hay antes de la creación. La mejor manera es crear ese pensamiento. La ley de la atracción habla de que el pensamiento, de alguna manera escapa a través del campo etérico, hacia el universo infinito. No se enfoca en quién, aunque sí dice que es al universo a quien se lo tienes que pedir como referencia. También dice que al escapar ese pensamiento, alguien que vibra en la misma frecuencia, lo sintoniza, lo capta. Esto ya es un estudio de neurociencia. Digamos que las creencias tienen algún tipo de sincronicidad entre las personas, e incluso con su entorno.
Unos hablan de Dios, pero lo puedes llamar inconsciente colectivo si eres ateo, o no crees en lo esotérico. Cuanta más intensidad le das, más emoción, más creencia en que sucederá, mayor es la posibilidad, y hablo de manera neurocientífica. Repítelo hacia tu interior a través de los pensamientos, y luego hacia el exterior en el campo físico, es decir, hablando. Unos lo llaman orar, no es rezar, pero más bien, es pensar en alto. La repetición en nuestros pensamientos genera esas conexiones neurales preparándose para el suceso. Pero si luego reforzamos las conexiones con el habla, mayor fuerza se le da y mayor es nuestra creencia. A esto le sumamos que, al crearlo en nuestra cabeza, indirecta o directamente vamos a buscarlo. Puede que lo atraigamos, pero exista o no esa atracción, nuestro cuerpo está preparado, y además, ya está enfocado en la búsqueda de esa necesidad o deseo. Ojo con los deseos. Si estás pendiente de lo que deseas, bloqueas tu mente y barra o tu energía. Enfócate en ello sin apego al resultado. La ley de la atracción dice que visualices lo que quieres conseguir, porque las imágenes son más poderosas en el cerebro, como si lo tuvieras ya. No para crearte falsas esperanzas, sino para que vivas el presente con mayor tranquilidad. Sin los deseos que te indican que serás feliz cuando lo tengas. Pide y se te dará sino trayendo al presente la felicidad que el tenerlo te provoca. Y dejando en manos del universo o de quien tenga nuestras riendas, lo que tenga que ser, será para ti. Te quita de la cabeza un peso de encima si crees que es posible. Te quita preocupaciones de la cabeza como por ejemplo, complicarte pensando las maneras de conseguirlo, bloqueando tu cerebro o impidiendo que la energía se escape para que no la capte quien te lo tenga que conceder. Y porque se alinean los planetas, o porque has puesto unas velas y perejil al santo, o por arte de magia simplemente, sucede el milagro, lo mismo que te enseñan en el curso de milagros. Pero has de desearlo y vivirlo como si lo tuvieses y liberarte de sentimientos que obstaculizan y siempre estar en constante movimiento, nunca estar parado esperando a que suceda. Muévete. Esta ley funciona así. Has de actuar para conseguir algo. Me podrías decir quizás, que no es necesario que hagas nada porque ya tienes fe, y barra o dejas en manos del universo la abundancia que crees merecer, pero no funciona así. La fe y la seguridad la llevas bien, pero te hace falta la energía de la creación, es decir, actuar. Hasta me puedes decir que Cristo se te ha aparecido y te ha hablado, eso son palabras mayores, si Cristo lo dice, va a misa. Pero si lo que pides es, por ejemplo, trabajo, te aseguro que no se lo va a dar a un vago. Un ejemplo de cómo pedir. Imagina que eres rico barra y te sobra el dinero. Repite esta visualización y asimílala como si lo fueras ya. ¿Cómo actuarías si lo fueras? ¿Por qué no pruebas a actuar como si dispusieras de todo el dinero del mundo? Sabes que puedes gastártelo en cualquier cosa. Tienes la necesidad de gastártelo en algo y en vez de hacerlo, lo escribes en un papel como si te lo compraras y después lo metes en una especie de hucha transparente, un tarro de cristal por ejemplo. La llamarás la hucha de los deseos o de las necesidades. Y actúa sabiendo que lo tienes y que puedes disponer de lo que quieras porque te sobra el dinero. Pero esto no ha de convertirte en un ser arrogante y prepotente, es decir, tener la creencia de ser un ser superior que mira a los demás por encima del hombro. Ha de hacerte más humilde. Y esto es tarea difícil. Así que piensa que, como has pasado lo mismo que otros por no disponer de dinero en muchas ocasiones, no quieres que otros pasen por ese mismo caso. No lo merecen. Así que muéstrate ante los demás como una persona humilde, como si solo dispusieras de otras riquezas para ofrecer en vez de dinero. Así crearás abundancia en tu vida. Estas dos leyes, en psiconeurociencia, son fundamentales. Lo positivo atrae lo positivo y lo negativo atrae lo negativo. Los positivos se atraen y los negativos se repelen. Pide y se te dará son leyes en contra de la física. Podría ser, pero no son leyes físicas, sino psicológicas. Cuidado con lo que deseas, voy a ser claro. Los deseos que estás creando en tu cabeza, los pidas o no, cuanto más lo desees y más fuerza les des, más los vas a atraer. Quien busca, encuentra. Así que, ten cuidado con lo que deseas. No hables del mal ni para decir que no lo quieres. Porque para bien o mal, lo vas a atraer. La seguridad en conseguirlo, y la confianza en tus capacidades, ayudarán. Como ejemplo, te pongo personas dañinas, seguras de sí mismas que pisotean a otros para conseguir el triunfo. Su seguridad, su fe, les ayuda a conseguir esos objetivos. Esa confianza les aporta la felicidad como si ya lo tuvieran. Porque están seguros de que son capaces de lograrlo. Pero, la ley de la atracción actúa, y el karma hace de las suyas.
Así que esas personas, obtendrán lo que buscan de las mismas maneras, acabarán siendo pisoteados por otros o su riqueza se desplomará, etc. Aquello que consigues con mal, atrae mal. Aquello que deseas y consigues para bien, atrae lo bueno y mejor. Yo de ti haría meditación cuando me sentara en el váter. Seamos sinceros. Ninguno lo hacemos pero no es mal momento. Siempre estamos haciendo otra cosa al mismo tiempo, las mujeres hasta 4. Lo mejor sería no pensar en nadie porque si haces mucha fuerza, esos pensamientos le van a llegar y le va a oler mal el asunto que lleve entre manos. La enfermedad que causa una determinada enfermedad puede ser bacteriológico, vírico, químico, etc. Incluso psicosomático. Aun cuando la enfermedad viene provocada, sea por la razón que sea, el factor psicológico siempre influye de manera negativa si así lo permitimos. La otra opción es darle la vuelta y hacer que las emociones positivas influyan de manera positiva ante cualquier enfermedad. Ten en cuenta esta frase. No existe límite histológico que escape a un pensamiento, sea positivo o negativo. La enfermedad del extremo negativo sería cuando estamos completamente sanos y somatizamos a través de la sugestión, algún tipo de enfermedad. Ya remotamente se viene diciendo me vas a provocar una úlcera cuando hay algún tipo de estrés provocado por algún conflicto familiar, por ejemplo. Es cierta esta somatización. Lo vivimos día tras día. Nadie lo quiere pero muchos lo buscan. La enfermedad puede venir provocada por muchos tipos de agentes, variables externas como internas. El concepto de enfermedad no lo vamos a tocar aquí. El tema de cómo puede ser provocada la enfermedad tampoco. Pero hago hincapié en los agentes internos provocando una enfermedad psicosomática. A lo que voy a referirme es a la enfermedad autoprovocada y a la proyección de culpa sobre personas que actúan con buena intención, sobre todo hacia las personas más cercanas y queridas. En este tipo de enfermedades muere mucha gente esperando a que otros les curen, y lo que es peor, se proyecta sobre los demás lo que el mismo paciente hace mal, provocando a su vez, otra enfermedad psicosomática al que pretende ayudar. Lo pongo con un ejemplo. Mi abuela tiene un ictus, no es exactamente mi caso. Es modificado, y, como es obvio, en menos de 6 meses tiene que tener una reorganización neuronal trabajada. Durante ese periodo ha de hacer ejercicios estimulantes a nivel físico, psíquico y emocional. Puede que tenga otros familiares que le ayuden, pero se me ha encomendado el trabajo de ayudar a mi propia abuela para hacerle una rehabilitación física y cognitivo-comportamental. Para que mi trabajo tenga una efectividad, el paciente, mi abuela, ha de hacer por voluntad e iniciativa propia los ejercicios. Yo puedo darle empujoncitos, enseñarle, pero si esa persona no tiene el interés, ni intención, si no existe un reto, un desafío, un esfuerzo, para que esas neuronas dañadas, cooperen o exista una reestructuración y nuevas conexiones neuronales, mi trabajo queda en vano. Y ahora vamos al tema de la proyección de culpa. El paciente no hace lo que se le dice y se le enseña. El terapeuta se preocupa demasiado por la otra persona, pero esa persona espera a que se le coma la enfermedad. Hace lo posible para favorecer la enfermedad. Y ver eso, huele. Entonces, como terapeuta, al final me inclino por mi parte egoísta y prefiero mirar por mí, y llevar al paciente a un centro donde la enfermedad hagan cargo. Porque viendo eso, acaba afectándome, y entonces el problema ya deja de ser del otro. Si me afecta, el problema ya es mío. Bueno, en consecuencia, tenemos al enfermo atacando al terapeuta proyectando culpas. Eso no queda ahí, los más cercanos, tanto familiares y amigos, actúan de la misma manera. El terapeuta actúa con buena voluntad, no reconocida, y haciendo lo que es correcto. Y es, además, acusado de mala conducta. Y lo que es peor, cuando el paciente fallece, surgen todo tipo de acusaciones sobre el terapeuta hasta escuchar que el terapeuta lo mató por no hacer su trabajo, como suele ocurrir hacia los médicos. Esto es lo que comúnmente se hace con la gente en todo tipo de campos. No se puede ayudar a una persona que se engaña a sí misma y no quiere ser ayudada. Pero si a eso le sumas que el terapeuta es débil como lo es mucha gente, acabarían esas culpas penetrando en él y creándole un problema psicológico y posteriormente psicosomático. Visualiza a alguien proyectando culpas con un dedo, señalando a otra persona y diciendo por culpa tuya. Ese dedo va dirigido a la otra persona, pero 3 van hacia sí mismo. Hay que reeducar o reinventar de nuevo la sociedad, y sin dar un primer paso, no se conseguirá. Cada uno es responsable de hacer que el mundo vaya mejor, o vaya peor. El extremo positivo hazte una idea de la capacidad que tiene el ser humano de provocar el mal, que puede darse el caso contrario. Curarse de una enfermedad.
Los médicos, aquellos que no se sacan la carrera copiando, y los que quieren avanzar en sus conocimientos, no se basan en hipótesis, que en tiempos medievales ya los calificaban como milagros o actos de brujería. Hoy en día, cuando se cura un cáncer por ejemplo, no encuentran explicación los médicos y lo siguen llamando milagro, remisión espontánea. Realmente el mayor milagro es la vida misma, y por ello la vida seguirá provocando milagros para poder desarrollarse de manera que su fin sea la supervivencia de la humanidad, el caso más cercano que tenemos. Tal vez el destino sea otro. Gracias a una actitud positiva, mucha gente ha salido hacia adelante. No es un milagro en sí por obra divina, es la voluntad de vivir, transmitida a cada célula que existe en tu cuerpo. Es el amor hacia la vida, hacia su templo llamado cuerpo. Son las ganas de vivir, de disfrutar las que te llevan a curarte. Es la fe, la creencia en algo, en una energía divina o superior, en tu Dios o tus dioses, sea lo que sea, pero cree que es posible. Porque si otros han podido, tú, el estrés biológico no vas a ser menos. Conozco personas que han superado cánceres de manera milagrosa, y han creado ONGs o asociaciones que intentan ayudar a personas que también les sucede lo mismo para hacerles ver cómo pueden superarlo. Ciclos armónicos. El estrés biológico. Querido lector, hemos llegado al punto de que todos los días nuestro cuerpo está impuesto a constante estrés. Cuando este se convierte en biológico, pasamos a palabras mayores. Las células están luchando para poder generar otras sanas. Pero con este tipo de estrés, el medio intersticial de las células se está acidificando, haciendo cada vez menos porosa su membrana, poniéndole barreras a su nutrición celular, formándose de manera perjudicial hasta conseguir ser un grupo mayor y poder decir que es un cáncer, una úlcera, o cualquier patología. Es decir, a todas horas tenemos diminutos cánceres que de manera natural cura nuestro cuerpo, pero que si seguimos agravando este factor psicológico, se somatizará o se agravará. Cuando le das demasiadas vueltas a la cabeza, ¿a que acabas agotándote? Por inercia esos pensamientos van a más, cogiendo una velocidad cada vez mayor, y premio. Toma embolia. Si no acabas convulsionando en el suelo o tirando espuma por la boca antes. Demasiado estrés biológico, unas emociones negativas muy fuertes o solo mantener mucha tensión emocional ante un estado negativo tiende a tensar tanto la neurona que nos mantiene cuerdos, rompiéndose, y solo es necesario ese clac para que te cambie la vida y te vuelvas loco barra de verdad. Así que haz clic para cambiar el chip. Las personas con este tipo de estrés, envejecen antes. Puede ser provocado por agentes externos, pero también autoprovocado. Personas con resentimientos, con maldad, con rabia, frustrados, amargados, envejecen antes a causa de boicotearse con este tipo de estrés. Se les nota en la cara a través de marcadores somáticos, o por su mirada, entre otras cosas. La estructura física nos revela también cómo el modo de tomarnos las cosas, nuestro cuerpo va a ser instruido, no solo nuestra estructura neural, haciendo que ciertas cadenas musculares se vean afectadas, acidificando la zona, llenándose de toxinas, pierdan elastina, se calcifiquen, etc. Una persona sumida en el miedo, con la carencia del amor, se le nota el chakra corazón bloqueado, o dicho de otro modo, cuello encogido, hombros echados hacia adelante, rigidez muscular, limitación en ciertos movimientos, patrones kinésicos o marcadores somáticos que te lo desvelan. Por esta razón también, si alguien me engaña, solamente se engaña a sí mismo, porque sé mucho más de lo que el otro piensa, ya sea desde el análisis psicológico, kinésico, como también. No sugestiones, creas en la hipnosis o no espiritual. Porque con mirar a los ojos, el espejo del alma, sé muchas cosas o quizás tengo ciertos contactos de otro plano espiritual que me lo chivan, o simplemente soy una persona sensible a la energía que tiene el otro, o soy capaz de meterme en su mente. Antes no quería saber tantas cosas más allá de sus palabras, ahora lo controlo y solo dejo que el otro se exprese como necesite. Una persona que ha sufrido abusos en la infancia, por ejemplo, puede intentar taparlo pero tiene unos patrones físicos, o estructuras mentales totalmente rígidas, fáciles de ver, sin poder estar seguros que sea de eso hasta que el otro no diga que son por una cosa u otra. Y difíciles de quitar, pero no imposibles. Por eso, las personas que siguen las filosofías altruistas, hacen yoga, tai chi, qigong, meditación, risoterapia, etc., tienen este estado de felicidad y se les ve más jóvenes. También, porque desde esos movimientos y estiramientos, rompen esos patrones que el cerebro interpreta para desbloquear emociones somatizadas. ¿Qué pasa cuando se envejece? Que se llama a la muerte antes de lo que uno quisiera. Pero nadie quiere morir, ¿verdad? Esta es la manera más dolorosa de suicidarse.
El cuerpo tiende a buscar la supervivencia. Por lo tanto, es difícil suicidarse. Para ello has de sugestionarte mucho. Y además que sea un gran impacto, porque si lo intentas, tu cuerpo estará en contra de tu voluntad, porque quiere vivir. Lástima de aquellos que se quieren suicidar de manera brusca habiendo otros que no quieren, o habiendo otros que alguna parte de su cuerpo se está mal desarrollando en contra de su voluntad haciéndole morir antes. Ahí es cuando se dan cuenta del valor que tienen las pequeñas cosas, y de lo importante que es vivir. Y quisieran cambiar su cuerpo por ese cuerpo sano de aquel que quiere suicidarse, para que lo vivan y puedan disfrutar de la vida. Hasta aquí esta parte del libro. Gracias por el like, por compartir y no te olvides de suscribirte para recibir más partes del libro. Físicamente lo puedes solicitar a través del correo libro de jorgealonso@gmail.com. Puedes encontrar el blog caminandoencontrelafelicidad.blogspot.com o la página de Facebook también nos puedes seguir, Caminando Encontré la Felicidad, o con el hashtag La Musa de George o Selfie. Al adquirir este libro estarás contribuyendo a un proyecto social que estoy construyendo. Es mi pequeña aportación, mi granito de arena para contribuir a la mejora de este mundo. Namaste. Y voy a acabar con una frase de Eduardo Galeano. Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo.